Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Usted puede sintonizar la imagen de este canal en los grandes sistemas de cable del país, pero también en todos los cables en la región del Cibao. En las plataformas digitales, señal nítida de Boreal Televisión, canales dominicanos en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y el resto del mundo. Boreal Televisión, Voz Dominicana. Mire, usted hablaba hace un momentito, licenciado, de unos procesos que tienen que verificarse automáticamente en el saneamiento, como lo es un levantamiento y un estudio de campo. ¿En qué consiste eso? Fíjese bien, el estudio de campo previo es un preinforme que se levanta, que todo agrimensor levanta, porque hay una situación. Si usted va a iniciar un proceso de saneamiento, hay limitantes, porque usted no puede sanear un derecho registrado, porque se supone que ya tiene que está amparado en algún certificado de título, o por lo menos una constancia anotada. Entonces, hay que hacer una especie de investigación previa, y así lo establece la norma. ¿Para qué? Para que se demuestre si hay condiciones de que el proceso que deba encaminarse sea el saneamiento y no otro. Se necesita también que se levante un plano con las coordenadas de esa ubicación, porque estamos hablando de una ubicación, de una especie de preinforme sobre un estudio previo sobre alguna ubicación. Y hay que establecer entonces que eso no tiene ningún tipo de problema para iniciar con ese proceso. Cuando digo problema, me refiero a que no pueda existir alguna objeción de alguna institución del Estado, porque puede darse el caso de que bienes nacionales o el Ministerio de Vivienda, anteriormente mejor conocido creo que como Invivienda, que ahora tiene otro nombre, o quizá Medio Ambiente, puede ser, o que puede usted entonces estar tratando de sanear un predio que tenga que ver con alguna reserva forestal o con algún bien de orden público o con algún bien institucional propiamente. Y eso ya tendría alguna objeción, pero si no es así, entonces pues, y está todo el camino libre, pues habría que hacer ese examen previo para entonces someterlo a aprobación, para que una vez se someta a aprobación de la autorización, escúchese bien, no del saneamiento, de la autorización que a usted le autorizan, es entonces que usted cumple con las demás formalidades para entonces usted ir al campo de trabajo, hacer ya formalmente su levantamiento y preparar sus planos, tanto generales, si es necesario, como individuales. En este caso es general, porque es un saneamiento. Un acto de notoriedad puede servir de sustento al derecho de posesión. Puede partir de algún medio probatorio. Podríamos tener un medio probatorio, uno nada más, no tan suficiente como el testimonio, porque en saneamiento la prueba escrita no es la principal, sino la testimonial. Y como hay algunos principios, porque recuerde que el saneamiento es un proceso de orden público y hay un principio inquisitivo. ¿Y qué es esto? El principio inquisitivo, que descansa en el juez la facultad de tener un papel activo y de poder inclusive fallar extra petita, ultra petita y hasta infra petita. ¿Qué significa esto? Que podrá ser diferente a lo pedido, más allá de lo pedido o menos de lo pedido. Efectivamente. Eso es así. Bien, pero el saneamiento está sustentado en unos principios que necesitamos conocerlos aquí. Bueno, ¿cuáles son esos principios? Hay principios generales de derecho y hay principios procesales. Si analizamos los principios que ya tienen que ver con la fase procesal, con la etapa procesal, que ya hemos dejado detrás la etapa técnica, que tiene que ver con mensura, entonces nos vamos a esa etapa procesal donde se pueden enarbolar todos esos principios. Ya le dijimos del inquisitivo que descansa en el juez para decidir, pero también está el dispositivo. ¿Y cuál es el principio dispositivo? Ese que descansa en ese interés privado de las partes, porque las partes son las que apoderan
son las que intervienen en el proceso de saneamiento y hacen las reclamaciones que tienen que hacer, entonces poner en tela de juego lo que ellos entiendan que se deba decidir. Eso es independientemente a la facultad que tiene el juez de decidir por cuestiones de orden público lo que deba ser de derecho. Pero también existe el principio de acceso a la justicia. Recuerde usted que es uno de los principios constitucionales, porque hay principios generales de derecho que son constitucionales, como es el acceso a la justicia, como es el de la igualdad, como es el principio al derecho a recurrir, como es el principio de la contradictoriedad. ¿Y por qué de lo contradictorio? Porque usted no puede ir a reclamar allí. Si alguien interviene en ese proceso y lo convierte en litigioso, usted debe citar a esa otra persona. Si hay alguna intervención de alguien que exprese algún interés, pero recuerde algo, el Estado Dominicano interviene a través del abogado del Estado. Entonces, usted tiene que comunicarle, citar al abogado del Estado, independientemente de que no desee ir, porque puede ser que quizás nos lleve interés, porque a lo mejor esos terrenos no tienen ninguna dificultad institucional y quizás el Estado por esa vía no tenga ningún derecho. ¿Y cuál es el papel del abogado del Estado en el proceso de saneamiento? El papel del abogado del Estado en este caso es defender que los derechos que puedan depurarse ahí deba hacerse conforme a establece la norma. ¿Y qué es lo que establece la norma? Que usted deba cumplir con todas las garantías del debido proceso y de la tutela efectiva. Si el Estado Dominicano, a través del abogado del Estado, entiende que no tiene ningún interés, porque puede suceder eso, que se le notifique, pero el hecho de que él no quiera asistir a la audiencia no significa que usted no le deba notificar, no, usted le va a notificar, porque es obligatorio. Por tratarse de un asunto de orden público, que él no quiera ir es otra cosa. Quizá entienda que no lleve algún interés fuerte, porque a lo mejor no está afectándose ningún derecho de manera propia de alguna institución o de orden público, y quizás entienda que, porque hay que proteger el derecho a la propiedad, y a través de ese profesional entiendo yo que se debe tutelar los derechos desde el punto de vista de esa Procuraduría, porque hay una situación, los abogados del Estado son procuradores generales de corte, sí. Ellos dependen de la Procuraduría General de la República. Dos preguntas. Usted dijo ahorita que se puede prescribir un derecho de posesión de 5 años, de 10 años. Yo quisiera que usted me explique eso, porque de 5 años no tenía conocimiento, de 20 años sí. Fíjese. Y además la otra pregunta es, ¿también se puede transmitir la posesión? Yo le compro a un propietario de una posesión que tenía 10 años ocupándolo. Entonces, cuando yo quiero solicitar el registro de ese terreno, esos 10 años que tenía ese poseedor a quien yo le compré, ¿me suman? Sí, mire lo que pasa, lo de 5 años es una corta prescripción que tiene que ver para terrenos urbanos, lo de 10 años para terrenos no urbanos, Okay. Y lo de 20 años es la más larga duración para los fines de prescripción, que puede ser extintivo o puede ser adquisitivo, porque resulta que si ya mayormente todo el que va a sanear básicamente procura tener una máxima duración de 20 años, porque como ese es el plazo máximo que establece el 2262 del Código Civil, de que los derechos reales, y como estamos hablando de un derecho inmobiliario, ese derecho real que se tiene sobre una cosa prescribe en un plazo máximo de 20 años. Entonces, para usted tener un derecho que pudiéramos depurar sin ninguna dificultad, si lo hace con el plazo mayor, sería mucho mejor, porque eso generaría una prescripción extintiva para otra persona que venga a reclamarle a usted como poseedor en depuración de unos derechos a través del saneamiento. Cuando usted pregunta lo que tiene que ver con que si una persona le compra al otro los derechos posesorios, Efectivamente. que si se puede
traspasar Sí. el tiempo, es decir, que sí, porque de lo que se habla es de subrogación. Una subrogación contractual. Una persona tiene 10 años poseyendo unos terrenos y usted hace 10 años le compró, pues evidentemente que los 10 de aquel con los 10 actuales se suman y eso crea una especie de prescripción adquisitiva a su favor y extintiva en contra de otros, de tercera persona, y puede en ese sentido entonces tener ya un derecho listo, posesorio, para depurar sobre la ubicación donde recaen esos derechos posesorios en planes de saneamiento para usted lograr un certificado de título depurado. Si surgen contestaciones en el proceso de saneamiento, porque hay un tercero interesado que dice que la posesión no es de quien quiere transferirla a su nombre, de quien quiere obtener el título de propiedad de esa posesión, sino del tercer reclamante, ¿eso impediría que el inmueble se transfiera a nombre de quien solicita? Bueno, habría que probar. Todo el que alega un hecho en justicia debe probar. 1315 del Código Civil. Actor incumbe probandi. Sí, actor incumbe probatio. Todo el que alega un hecho en justicia debe probar el hecho o la obligación. Igual, el que quiera alegar lo contrario también tiene la oportunidad de probar si quiere liberarse. Pero entonces, puede en ese sentido generarse un saneamiento litigioso. Sí, porque si alguien está reclamando y algún tercero entiende que es el dueño y no el que está reclamando, pues entonces tiene derecho a reclamar y hacer litigioso el saneamiento y demostrar con testimonio y con todos los medios de prueba que pueda tener, porque si esa propiedad era de su abuelo y todo en la comunidad, incluyendo el alcalde, sabe que esos terrenos eran de la sucesión fulano de tal, y hay otro que sin haber comprado a los sucesores está tratando de sanear, es sencillo. Lo que hay que hacer entonces hacer una especie de crear un saneamiento litigioso y demostrar que ciertamente se puede revertir la situación. Vamos a hacer otra pausa, regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.